Ok. Entonces vamos a ver la parte de generales de cáncer hereditario. Me voy a saltar un poquito las generalidades que ya vimos y vamos a ver lo que es el síndrome de cáncer hereditario de mama ovario. Este es como de los que más frecuentemente se ven en oncología por la cantidad de cáncer de mama que hay. Entonces ya vimos que son mutaciones en la línea germinal que les da susceptibilidad para desarrollar un determinado tumor. Entonces, ya vimos estos porcentajes, que son el esporádico, el familiar y el hereditario. Los tipos de alelos, este sí creo que no se los dije. Hay, por ejemplo, en cáncer de mama ovario hereditario, alta penetrancia, moderada y baja penetrancia. Y esto es en general con la mayoría de los de estos síndromes de cáncer hereditario. Por ejemplo, los de alta penetrancia son los que tienen un patrón mendeliano, como por ejemplo autosómico dominante, que si hay una mutación en ese gen en particular, pues va a darnos el síndrome de cáncer hereditario, por ejemplo, el de mama ovario hereditario con BRCA, BRCA2, por ejemplo. Moderada penetrancia, por ejemplo, puede ser CHEK2, ATM y PALB2, y baja penetrancia en los que se ha encontrado, por ejemplo, estudios de asociación para cáncer de mama, por ejemplo, que les da como cierto aumento para que les dé un riesgo ligeramente aumentado de cáncer. Este es lo mismo de la hipótesis de Knudson que habíamos visto. Las definiciones que habíamos visto: protoncogen, crecimiento, proliferación y supervivencia celular. Generalmente es por ganancia de función, que son los oncogenes, y cuando es por pérdida de función son aquellos que son supresores y que tienen que ver con ciclo celular, crecimiento, proliferación, por ejemplo. O con apoptosis, por ejemplo. Son los guardianes y cuidadores que ya vimos en las diapositivas anteriores. Hay algo que se llama teoría del web, que si hay más de 5 mutaciones, pues vamos a empezar a tener algo que se llama fenotipo mutado. Estos son, por ejemplo, las vías de reparación o las diferentes vías de reparación del DNA. Su función, ejemplos de genes y su mutación, ejemplos, por ejemplo, de algunos otros variantes que podemos tener. Y vamos a empezar ahora sí con cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama en general es el segundo más comúnmente diagnosticado en mujeres. Un octavo de mujeres en Estados Unidos desarrolla cáncer de mama invasivo a lo largo de toda su vida. Entonces, pues sí, no es una incidencia nada despreciable. Para el 2015, más de 230,000 nuevos casos de cáncer de mama invasivos en mujeres en Estados Unidos. Menos del 1% de los hombres llegan a tener cáncer de mama, y generalmente son mutaciones asociadas de cáncer de mama más comunes en ciertas poblaciones. Los judíos ashkenazi, ascendencia noruega, irlandesa u holandesa, tienen más mutaciones para cáncer de mama. 10 al 20% tienen alguna historia familiar positiva. Se asocia a lo mejor con dieta compartida, prácticas, hábitos, exposiciones similares u otros factores. Cuando son como los que considerábamos con agregación familiar. Más o menos hasta el 10% ya es como tal un síndrome de cáncer hereditario, en este caso mama hereditario, mama ovario hereditario, más o menos del 5 al 10%. La principal es para las mutaciones, todavía de las principales es para BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, aquí, por ejemplo, estos son un artículo del 2017 donde se ve aproximadamente la distribución de estas mutaciones germinales identificadas en pacientes con CA de mama hereditario y CA de ovario hereditario. Aquí lo dividen entre mama y ovario. Entonces vean, BRCA1 es como el que más tiene peso o más porcentaje de mutaciones se encontró. En cáncer de mama, vemos que el que le seguía era BRCA2 y CHEK2. PALB2 aquí está. Para ovario, BRCA1 principalmente, y luego le sigue variantes en BRCA2, y RAD51C es el que está como en 6.7%. Ya vimos algunos de alta penetrancia como PTEN, TP53, NH1, STK11, y principalmente pues los que siempre se llaman las palmas es BRCA1 y BRCA2.
De moderada penetrancia, por ejemplo, CHEK2, ATM y PALB2. Aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia en cáncer de mama y la frecuencia en cáncer de ovario. En cuanto a México, ¿qué tenemos? Bueno, más o menos la tasa de mortalidad hospitalaria por los principales tumores malignos en la población de 20 años y según grupo de edad para cada tipo de cáncer sexo en el 2014, esta sí me falta actualizárselas. Vemos que en mama, pues, 0.41 a los 20 a 29 y que empieza a tener un aumento por ahí de los 50 años, ¿no? En el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, pues vamos a tener que, pues ya empiezan a tener cifras más importantes después de los 40 años, 50 años, y su pico pues estaría más o menos entre los 65 a 74 años. El de mama, pues aquí tiene el cuarto lugar, por ejemplo. Entonces, de los que más vamos a hablar, pues básicamente es de BRCA1 y BRCA2, que tienen un patrón mendeliano que es autosómico dominante en este caso, donde una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer. ¿Qué quiere decir esto? No se hereda el cáncer, no heredan el cáncer los pacientes, heredan el aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer. No todas las personas que heredan mutaciones en estos genes finalmente desarrollan cáncer. Algunos nunca lo desarrollan. Esta es otra tablita que les puede servir para establecer, por ejemplo, la predisposición. Por ejemplo, por aquí, BRCA. Más o menos su riesgo aumenta de 57 a 65 años, sobre todo ya llegando a la edad de 70 años. Para BRCA 45 y 55 años para mama. Y para ovario tenemos 39 a 44 años para BRCA1 y de 11 a 18 años para más o menos los 70 años. Entonces, pero aquí hay una tablita con muchísimos genes que si hay una mutación es el porcentaje de estimado que se tiene más o menos. ¿Qué hay en cuanto a la historia del cáncer mama ovario hereditario? Más o menos en 1866 se reportó la incidencia de que algo se estaba heredando. El modelo de Knudson, apareció en 1971 para poder explicar esto. Se introduce la metodología de Sanger para hacer la secuenciación. La primera mutación germinal fue para TP53 para predisposición del síndrome de Li-Fraumeni. En el 93 el cáncer de ovario es observado en algunas familias con mutaciones en líneas germinales de estos dos genes. Hasta 1994, o sea, fíjense, hasta 1994 es cuando identifican al primer BRCA1 y no tardan mucho, identifican a BRCA2. Posteriormente, pues, conforme va pasando el tiempo, pues van encontrando todas estas variantes de mutaciones germinales que se van identificando para poder describir todos estos síndromes. Todo esto es principalmente por la introducción de metodologías que nos puedan auxiliar para el diagnóstico de estas. Y si ven, aquí en el 2005 pues ya tenemos los PIPAR, que son inhibidores de la PIPAR, que son para los tumores de BRCA1 o BRCA2 susceptibles. Entonces se empieza con la identificación de estas variantes o de estos genes, empieza también el desarrollo de tratamientos específicos. Actualmente es una moda, se ha dado mucho la moda en onco porque realmente es algo muy efectivo, que dependiendo de lo que es el tumor de las características del tumor es el tipo de tratamiento que se da, como con esos inhibidores de PPARs. En la norma 40 y norma oficial mexicana 41, vamos a ver la parte de autoexploración, cáncer de mama, cuando es la mastografía, el examen clínico, a partir de los 25 años, la mastografía a partir de los 40, y si un familiar en primer grado tiene, no sé, cáncer de mama, el tamizaje se hace 10 años antes del diagnóstico del familiar más joven con ese diagnóstico.
Ustedes ya saben que se hace inspección y palpación y cómo se realiza. Generalmente la fibrosis es más como trazos de arroz, los quistes se sienten más como uvitas y cuando tenemos una sospecha de cáncer son esa sensación como de estar tocando una nuececita. Entonces, si es una consistencia pétrea, fijo a planos, fijo a tejidos vecinos o que no podemos hacer como ese manejo de de esa tumoración, si es muy irregular, por ejemplo, y los bordes están muy mal definidos, es una sospecha. Pero el diagnóstico por imagen, ustedes han visto los reportes de BIRATS, se debe de hacer una biopsia. Esto es lo que se puede encontrar. Esto es lo normal, esto es hiperplasia, esta es una histología típica, este es un cáncer in situ y esto ya es algo invasivo. Básicamente que BRCA es principalmente ductal, también BRCA es principalmente ductal. Entonces, el lobulillar es el que normalmente se presenta más como en el no hereditario. Y pues BRCA1 y BRCA2 se asocia más con cánceres ductales. Aquí tenemos, por ejemplo, los triples negativos. En el caso de sospechar para una variante patogénica, para cáncer hereditario, generalmente hay que sospecharlo más cuando son triples negativos y son ductales. La estratificación de TNM que lo usamos para los cánceres. Los criterios para sospechar de un cáncer mama ovario hereditario es que sean menores de 50 años, menos de 40 años en México, cáncer de ovario, cualquiera, pero principalmente adenocarcinoma seroso papilar de alto grado, 2 o más familiares con cáncer de mama o uno con menos de 50 años, con eso ya. 3 o más familiares con cáncer de mama a cualquier edad, cáncer de mama y ovario en la misma persona o en la misma familia, cáncer de mama en hombres, que sabemos que hasta el 1% tiene cáncer de mama, cáncer de mama primarios múltiples, bilaterales o unilaterales, que sean triple negativo o pertenezcan a alguna población de riesgo, cáncer de páncreas y o próstata. El de próstata sí es un índice de Gleason igual o mayor a 7, con más razón sospechar un síndrome de mama ovario hereditario. Entonces, el síndrome de mama ovario hereditario, básicamente que es cáncer de mama, ovario y cáncer de próstata. El de páncreas está también asociado a este, pero es uno de los tumores raros que aparecen en estos síndromes. Una familia, por ejemplo, con mutación, un familiar, por ejemplo, que ya haya tenido una mutación documentada por BRCA1, BRCA2 o cualquiera que tenga que ver con con cáncer hereditario de mama, también es sospecha para hacer el tamizaje. Entonces, estas guías ya se actualizaron, por supuesto, ya están las del 22, pero aquí les puse las del 2018 todavía. La NCCN hace estas guías que son como unas de las guías internacionales que más se consideran a nivel mundial. Estas y las australianas son las que están más actualizadas siempre. Entonces aquí les ponen como todos los criterios, que son más o menos los que ya les comenté, como cáncer menores o igual a 50 años, por ejemplo, un score de Gleason igual o mayor a 7 en un cáncer de próstata, un familiar masculino con cáncer, más o menos que ya les había comentado. La clasificación para BRCA2 generalmente pues sospecharlo de los luminales, pero con ciertas características. Tiene receptores hormonales positivos y se le puede dar tratamiento con tamoxifeno. Para el luminal es más frecuente con un 67%, el receptor de estrógenos y progesterona positivos, un HER2 neonegativo bajo índice de proliferación, que el índice de proliferación pues es un Ki67 menor al 14%. Estos, por ejemplo, son HER2 New, por ejemplo, representan más o menos del 10 al 15%, tienen receptores hormonales negativos, HER2 New positivo, y son un subtipo altamente agresivos. Estos normalmente tienen como tratamiento
Herceptin, por ejemplo. Cuando es para BRCA1 y que es basal, más o menos estos representan el 15%. Estos son los que suelen ser triple negativo. Citoqueratinas basales positivas, empiezan en edades más tempranas, son un subtipo agresivo y tienen un alto grado histológico y un índice mitótico alto. La parte molecular. Aquí tenemos, por ejemplo, a BRCA1. Este es, digamos, un esquema de BRCA1 donde esto, imagínense que ese es el gen. Ese gen está localizado en el cromosoma 17, tiene 24 exones. En general tiene el 1 es no codificante y más o menos el 11 es el 60% del tamaño del gen. La proteína final, que es BRCA1, tiene más o menos 1863 aminoácidos. De su aminoácido 8 al 96 tiene estos dedos de unión, que son para estos genes. Otras regiones donde se une, por ejemplo, P53 y RB, que es de los aminoácidos 200 a 300, y dominios de unión ADN. Aquí es donde existe la mayor cantidad de mutaciones entre el aminoácido 452 y 1079, en esta parte. ¿Dónde se expresa? Pues básicamente BRCA se expresa en muchísimos lugares. Tanto BRCA1 como BRCA2 están implicados en la reparación de las rupturas de doble cadena de DNA. Entonces, si no se puede reparar adecuadamente el DNA, este puede generar mutaciones, como cáncer, por ejemplo. Entonces, más o menos para BRCA son más de 1.600 variantes patogénicas, para BRCA más de 1.800, BRCA2 más de 1.800. En BRCA1 se ha identificado entre 15 y 20% de las mujeres con una historia familiar de cáncer de mama y 60-80% de mujeres con historia familiar de cáncer de mama y ovario. Más o menos las fundadoras que tenemos aquí en México es para BRCA, una deleción del exón 912. Nuestra población mexicana, cuando sale negativa para una secuenciación de un panel genético y es por cáncer de mama que tenemos la sospecha, se tienen que hacer un MLPA buscando dirigidamente una deleción grande de exones desde el 9 hasta el 12. La vía de reparación principalmente es esta. Entonces tenemos a ATM, que este es como nuestro sensor de la ruptura de doble cadena, que está implicado en estos dos, BRCA1 y BRCA2. Aquí los tenemos, BRCA1 y BRCA2. Están asociados cuando se detecta esta ruptura de doble cadena y pertenece a la vía de reparación de recombinación homóloga. Hay una resección del extremo 5' para producir un extremo 3', libre de cadena sencilla. Se forma un complejo, que es este, mRN, que está formado por MR11, RAD50 y nibrina, NBN, que cuando este falta, pues da un síndrome diferente a este. Entonces, se forman estos complejos de los dos lados. ATM es como el que les avisa que, oye, aquí hay una ruptura. Entonces, después de esto llega BRCA1 y BRCA2 con PALB2. Estos son como otro complejo más que va a formar ese nucleofilamento capaz de invadir la otra cadena. Esta que está completa, invaden la otra cadena y entonces lo que hacen es que copian, ¿no? Hacen una síntesis de DNA y lo que hacen es que tratan de copiar lo más similar posible a la cadena que está bien, y esto hace como la formación de uniones de Holiday que se van a resolver por algo que se llama precisamente resolvasas y ligasas. Resolvasas es que resuelven ese corte que se hizo en estas cadenas, y las ligasas son aquellas que van a ligar esa reparación. Entonces, estas vías pues, son puntos de control celular, van a ser principalmente para la reparación de la ruptura de doble cadena y también tienen que ver con la protección de la horquilla de replicación.
Entonces, son genes tumor supresor. Principalmente estas actúan cuando el ciclo celular está en S y G2. Entonces, pues básicamente que BRCA1 y BRCA2 van a hacer esa protección de las nucleasas, y si no están, pues va a haber inestabilidad genómica. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Como los síndromes de cáncer mama ovario hereditario, ustedes vieron, pueden ser no solamente por BRCA1 y BRCA2 y que sus porcentajes a lo mejor eran 30, 25%, y que pueden ser muchísimos genes, en particular para los cánceres hereditarios. Son paneles completos o paneles amplios de secuenciación, y en este caso MLPA para el de cáncer mama ovario hereditario, buscando en BRCA1 particularmente de lesión de los exones 9 al 12. Se hacen el estudio de secuenciación, pero de un panel bastante grande, ya conocido previamente, y un MLPA. El tratamiento, pues, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, ella tiene una variante patogénica tan agresiva que se hizo la mastectomía y la salpingoforectomía preventiva o reductora de riesgo. Se da tratamiento con análogos de platino, inhibidor de PPARs, que su nombre comercial es olaparib, pero es en estas pacientes que son precisamente con variantes en BRCA1 y BRCA2. Para la quimioprevención, pues tamoxifeno, solo en mujeres premenopáusicas con receptor positivo de estrógeno. Y también tenemos inhibidores de la aromatasa como el letrozol y anostrozol, principalmente en las posmenopáusicas. Tenemos que ver si hay o no sobreexpresión de HER2. Si hay expresión de HER2, entonces hay que dar trastuzumab. Si no hay sobreexpresión o expresión de HER2, pues no les sirve el trastuzumab. Los triple negativos, pues no les podemos dar ni trastuzumab ni tampoco tamoxifeno porque no tienen receptores para estos. Algunos tratamientos emergentes como el olaparib, pues sí nos pueden ayudar a este tipo de pacientes. Nos saltamos, por ejemplo, el tratamiento con trastuzumab y con letrozol, anostrozol o tamoxifeno, y se les dan directamente epipar o olaparib. ¿Qué se hace para los portadores? Bueno, la paciente ya tiene su diagnóstico. ¿Qué se hace con los familiares que ya salieron con tamizaje positivo? Pues primero a las mujeres la educación y entrenamiento de la autoexploración mamaria a partir de los 18 años. Si ustedes se fijan, la norma oficial mexicana 14 pues nos dice 25, pero aquí ya lo bajamos a 18 años por el antecedente de que ya es portadora de una variante patogénica en BRCA1 o BRCA2. Ay, aquí tengo un error de ortografía, perdón. Entonces, la exploración de mama va a ser cada 6 meses o un año a partir de los 25, pero ella se tiene que estar explorando desde los 18. Una revisión anual con mastografía y resonancia magnética a partir de los 25 o 10 años antes del diagnóstico más temprano. Discutir sobre cirugías reductoras de riesgo dependiendo de la variante encontrada, o aquellas que deseen someterse a estas, también se puede realizar previamente. Mujeres no sometidas a cirugías reductoras de riesgo, pues ultrasonido transvaginal, que principalmente es entre el día 1 y 10 del ciclo menstrual. Se toman muestras de sangre de CA-125 en el día 5 de la menstruación. Cada 6 meses a partir de los 35 años. Recuerden que el cáncer de ovario es como de los más difíciles de diagnosticar porque el ovario está retroperitoneal, entonces es difícil tener estudios de imagen que nos den un diagnóstico temprano. Cuando ya tienen dolor o tienen algunos indicativos clínicos, es que ya está bastante avanzado. En algunos, pues, se puede considerar la quimioprevención a partir de anticonceptivos orales. En los hombres, educación y entrenamiento también se tienen que explorar mama. A partir de los 35, la mama debe ser explorada por personal médico también. Considerar en esos pacientes su mastografía.
la existencia de ginecomastia o densidad mamaria aumentada, mastografía anal a partir de los 40 y adherencia a todas las guías de screening de cáncer de próstata. Igual aquí hay guías precisamente para estos pacientes. Se les da el asesoramiento genético, básicamente que es 50% de riesgo. Una vez que tiene la población general para cáncer de mama tiene 12% de riesgo. Para BRCA tienen entre 50 y 80% de riesgo, BRCA2 40-70%. Un segundo tumor primario en población general sí se puede dar. Tienen riesgo hasta de 3.5% cada 5 años. Y aquí a los 5 años tienen 27%. Si ya les dio uno, a los 5 años, casi 30% de que les va a volver a dar otro primario. Cuando ya hay mutaciones en estos. De ovario para la población general 1 al 2%, mientras que para estas variantes, si ya tienen variantes, mutaciones en estos genes, hasta el 40% o 18% para BRCA2. Próstata 15-18%, población general menos de 30% para BCR1 y para BRCA2 menos de 39%. Aquí algunos otros detalles que si quieren irlos leyendo, estos por ejemplo para el consejo genético. Algunos que se han estado estudiando, por ejemplo, son los inhibidores de proliferación de tumorigénesis, por ejemplo, utilizando RNAs no codificantes, que den regulación hacia la baja, por ejemplo, con MIR122. Entonces, los MIRNAs han sido como los que ahorita en cáncer han estado despuntando como propuestas de blancos terapéuticos.